Amigos, ¿les suena este nombre? Dmitry Medvedev es el expresidente ruso, pero también es el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. No es cualquier fulano. Bueno, pues acaba de decir que hay un nuevo objetivo militar cocinándose en la sartén del Kremlin, y no es Ucrania. Es un lugar muy pequeño pero estratégico. Me refiero a Georgia. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Qué tienen en común Ucrania y Georgia para Rusia? ¿Por qué después de 15 años de la guerra ruso-georgiana, amigos, Moscú vuelve a apuntar la mirilla del rifle ruso en las fronteras del Cáucaso? ¿Es Georgia el próximo objetivo militar en la cocina del Kremlin? Bueno, de eso vamos a hablar a continuación, amigos, porque yo creo que esta es una de las notas del día. Para nada diría que es la nota del día porque han pasado tantas cosas, pero hoy por la mañana Medvedev ha dicho en claro ruso que no descartan la anexión de Abjasia y Osetia del Sur, dos territorios que, según el derecho internacional, le pertenecen a Georgia. ¿Estamos ante una repetición de la historia o se trata de una estrategia más compleja? Bueno, para entender la gravedad de esta situación, primero vamos a ponernos, amigos, en contexto. Tal vez algunos no lo recuerden, pero hace 15 años, en el 2008, Rusia y Georgia tuvieron un brevísimo pero muy intenso conflicto militar en el que Moscú ganó el control sobre las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. Por eso los conflictos en estas zonas no son algo nuevo. De hecho, ya vienen de atrás. Estamos hablando de que esto se remonta desde las épocas de la desintegración de la Unión Soviética en los años 90, imagínense. Pero en el 2008, después de la elección del presidente georgiano Mikhail Saakashvili, que era catalogado por el Kremlin como pro-occidental, quería unir a Georgia a la OTAN. Y pues claro, que las tensiones se elevaron como la espuma. Las fuerzas georgianas intentaron en ese entonces, en el 2008, tomar el control de Osetia del Sur en una operación militar. Rusia respondió con una intervención armada muy fuerte, justificada, según decían, por la necesidad de proteger a los ciudadanos rusos que vivían en esas regiones. ¿Te suena la historia? Bueno, Rusia desplegó tanques, tropas y aviones de combates. Y tan solo en 5 días, las fuerzas rusas no solo repelieron a los georgianos de Osetia del Sur, sino que avanzaron hasta Georgia. Se detuvieron a nada más que 30 kilómetros de Tiflis, de su capital. Solo 5 días les tomó, amigos, para cambiar el curso de la historia para estas regiones y para el país entero. ¿Y qué fue exactamente lo que ganó Rusia con esta operación militar relámpago en esos años? Bueno, aquí es donde entra en juego el reconocimiento político. 2 semanas después de la guerra, Rusia reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Y lo que fue un movimiento altamente controvertido, que no ha sido apoyado ampliamente en el arena internacional, por cierto. De hecho, solamente Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria han seguido a Rusia en el reconocimiento de esto. Pero lo interesante, amigos, es que estos territorios usan el rublo ruso. Son patrullados por soldados rusos. Entonces, básicamente es como suelo ruso en la práctica, pero no en el papel. Por eso Dmitry Medvedev habla de buenas razones para anexar estos territorios. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿a qué buenas razones se refiere exactamente en este momento geopolítico? Según sus palabras, dice que la creciente tensión cerca de las fronteras rusas es un factor. Pero vamos más allá. ¿Podría también ser, amigos, un intento de consolidar aún más la influencia de Rusia en el Cáucaso? ¿O hay algo más en juego? Hay algo que no podemos ignorar, por cierto, dentro del poder y la influencia de este pequeñísimo territorio en Georgia. El petróleo y el gas. Y es que toda esta región del Cáucaso es un corredor importantísimo para los oleoductos que conectan al Mar Caspio con los mercados europeos. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la producción de petróleo en la región del Mar Caspio ha aumentado en un 70% desde el 2010. Y luego tenemos el ángulo de la OTAN, otra de esas buenísimas razones a las que se refiere Medvedev. Georgia ha sido un candidato desde hace mucho a la membresía de la OTAN. Y esto, amigos, ha sido una verdadera espina en el zapato para Rusia. ¿Ven cómo se repite el mismo patrón de Ucrania aquí? Para Rusia,
la OTAN ha sido históricamente un irritante. Desde el final de la Guerra Fría, la alianza se ha expandido hacia el este, incorporando a países que anteriormente pues, formaban parte del bloque soviético. Y esto ha sido visto por Moscú como una amenaza, una expansión hacia su patio trasero, por así decirlo. Recordemos, amigos, que el colapso de la Unión Soviética fue un duro golpe para la identidad nacional rusa. Y la expansión de la OTAN es vista como pues ese manto rojo del toreador, como una continuación de esa pérdida de influencia. ¿Y qué pasa con el compromiso militar de Georgia con la OTAN? Bueno, vamos a ponerlo en perspectiva. Según los datos de la OTAN, más de 11,000 soldados georgianos han participado en operaciones en Afganistán desde el 2004. Eso es más que cualquier otro país no miembro de la OTAN, por cierto. No es poca cosa, sobre todo para un país tan pequeño. Estamos hablando de un país que tiene una población de 4 millones de personas. Entonces, ¿por qué Georgia, con tan poquitos ciudadanos, le aportaría tanto a una operación de la OTAN? Bueno, pues es muy simple. Queda bien. Aspiración. Fortalecer lazos. Georgia ve a su futuro aliado en Occidente y pues su contribución militar es una forma de coquetearle, de reforzar esos lazos. Ahora, ¿podría Rusia estar considerando la anexión de Abjasia y Osetia del Sur como pasó con Crimea, como una táctica para descarrilar las ambiciones de la OTAN en Georgia? Porque, amigos, seamos sinceros. Si estamos hablando que utilizan el rublo ruso, que son patrullados por militares rusos, pues básicamente es considerado por muchos de los que ahí viven como un país bajo el dominio y el territorio ruso en la práctica. Hay muchos indicios de que esta, amigos, podría ser la clave, el tema de la OTAN. ¿Y por qué? Pues obviamente porque la anexión de estas regiones por parte de Rusia no solo iban a ser un golpe directo a la soberanía de Georgia, sino que también iba a implicar un problema en el procesamiento de la membresía de Georgia en la OTAN. Recuerdan ustedes que el artículo 5 del Tratado de la OTAN dice que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Pero ¿qué pasaría si ese miembro tiene una disputa territorial con Rusia? Bueno, en ese caso, la OTAN estaría impedida de anexar a Georgia entre sus filas. Ahora, quiero que veamos esta otra clave, amigos. ¿La OTAN realmente quiere a Georgia en sus filas? ¿O va a pasar como le hicieron, Alba, básicamente, pues a Ucrania, ¿no? Que estalló todo este conflicto, ya están en guerra y le dicen, no, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre no, mano. Nos equivocamos. Es que no leíste las letras chiquitas. No eres tú, soy yo. Sí. No me llames, yo te llamo. Yo te llamo. Sí, no me busques, yo te busco. Cuando arregles tus problemitas. Me buscas, baby. Ajá, ¿no? sí, así. Y ves que ya se la saben. Ese es el mismo que siguen. Yo no entiendo cómo los demás pueden ser tan ingenuos. Pero la cosa aquí está, Alba. Estamos viendo incluso el mismo patrón, ¿no? Mientras que países como Estados Unidos y Polonia han sido partidarios, por cierto, de ingresar a Georgia entre sus filas, porque esto no es nuevo, ¿eh? Georgia tiene años queriendo entrar en la OTAN. Pero hay otros países como Alemania y Francia que no quieren o no están muy entusiasmados con esta idea, sobre todo porque Rusia ha estado reforzando su presencia militar en la región desde el conflicto en el 2008. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Rusia tiene aproximadamente 4,000 tropas en Abjasia y 3,500 en Osetia del Sur. O sea, no iban a ir a un día de campo, ¿eh? Añadir a Georgia a la OTAN, amigos, podría interpretarse como una provocación que Rusia no podría ignorar. Ahora que ya sabemos que esto en la práctica no les importa mucho. Explotar conflictos es lo que está de moda. Ahora, vemos como Georgia, por otro lado, está pasando por el mismo camino por el que pasó Ucrania. Es el mismito patrón, amigos. Y ojalá, por cierto, que su destino no vaya a ser el mismo, pero en su deseo de acercarse a Occidente, hoy se encuentra atrapado cada vez más en un juego mucho más grande entre Rusia y la OTAN. Y Rusia está sintiendo la amenaza de la expansión de la OTAN y podría estar buscando reafirmar su dominio en lo que considera que es su esfera de influencia porque se sienten amenazados de nuevo. Mismo discurso que el que escuchamos antes de que estallara el conflicto en Ucrania. Mismo ambiente. Y aquí es, amigos, donde las recientes declaraciones de Dmitry Medvedev toman un nuevo significado. Cuando un político de esa altura habla de buenas razones para una acción tan seria como la anexión territorial, el mundo debe voltear a escuchar. Porque no solo sugiere un cambio potencial en la política rusa,
También porque podría ser una señal de cambios más amplios en la economía global. Ahora, hay que decir algo más aquí. Las palabras de Medvedev son bastante ambiguas, ¿eh? Habla de buenas razones, pero también dice que Rusia, fíjense, algo muy extraño, dicen que Rusia estaría dispuesta a abordar los problemas en la mesa de negociaciones en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Y esto es algo nuevo que no habíamos visto antes en Rusia, mantener abiertas ambas vías diplomáticas, tanto la vía militar como la vía política. Parece como si Moscú se estuviera guardando un par de ases bajo la manga por si se ocupan. Y es que no podemos dejar de ver, amigos, los increíbles clichés que hay entre la historia de Ucrania y la de Georgia que estamos viendo hoy, ¿eh? Casi es la antesala de un conflicto, ojalá que no estalle, pero un conflicto armado por el control de regiones separatistas. Y al igual que con Ucrania, Rusia tiene la oportunidad de argumentar que está interviniendo para proteger a las poblaciones rusófonas en estas regiones y que también la OTAN tiene las narices, por cierto, bien metidas en la zona. Ahora vamos a los números. Según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de Georgia es de aproximadamente 17.5 mil millones de dólares, mientras que el de Rusia supera los 1.5 billones de dólares. Rusia es claramente una potencia dominante en términos económicos y militares. ¿Qué gana con anexar a dos regiones tan pequeñitas de Georgia? Bueno, la clave en todo esto está en la proyección de poder y en garantizar un tapón estratégico, amigos, contra la influencia occidental. Pero, claro, también está la ONU. Medvedev ha indicado que el Kremlin está dispuesto a abordar los problemas en la mesa de negociaciones por una razón muy sencilla. ¿Esto significa que hay un espacio para la diplomacia? No hay que olvidar, amigos, que Rusia también ha jugado la carta diplomática en algunos otros conflictos. Sería un nuevo capítulo entre las tensiones de Rusia y el bloque occidental, o tal vez hay un margen para que se pueda llegar a una solución pacífica. Y por si todo esto no fuera ya de por sí bastante complejo y que huele a guerra, está la postura occidental. Medvedev sostiene, amigos, que Occidente, este giro de los acontecimientos iba a ser otro vergonzoso fiasco y otro símbolo de la catastrófica pérdida de la influencia. ¿Está en lo cierto? ¿Está Occidente perdiendo influencia en la región? Porque, amigos, al final de cuentas, las decisiones que tome el Kremlin van a tener un impacto no solo en Georgia, sino en toda la geopolítica de Europa del Este. Lo peor de todo esto es que estamos viendo los mismos patrones, los mismos símbolos. Una aparente provocación, dice Rusia, de Occidente o de la OTAN, el acercamiento a sus fronteras. Estamos viendo también la intención de Georgia por insistentemente buscar anexarse a las filas de la OTAN, un conflicto territorial en puerta, Alba, y hoy las declaraciones de Medvedev huelen al mismo patrón que vimos hace 2 años. Sí, parece que la historia se repite. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Y me parece que ellos no conocen su historia y quieren seguir la misma suerte de Ucrania. Y antes de que vengan a decir, es que ¿cómo puedes decir que esto y que Ucrania? Las señales están, amigos. No van a dejar a Ucrania que se una a la OTAN. Lo utilizaron. Ya le dijeron que no, ¿verdad? Lo utilizaron como carne de cañón y eso desde un principio se sabía. Ahora Georgia tiene exactamente el mismo problema y le van a volver a hacer lo mismo. Yo no estoy a favor o en contra de que se una la OTAN o no se una. Esas son decisiones de su gobierno y de su gente. Ellos decidirán. Pero si sabes que tienes impedimentos, por mucho que te endulcen el oído, primero arregla tus impedimentos y ya luego trata de unirte. Porque ya sabes lo que va a pasar. Lo estás viendo en Ucrania. ¿Qué te va a hacer diferente a ti? Claro. Alba, perdón por la comparación tan corriente, si tú quieres, ¿no? Pues ya sabes que es mi especialidad. Pero es como el que dice, no, es que tengo problemas con mi esposa, pero yo sí la dejaría por ti, pero no. Amigas, date cuenta, Mica. Eso siempre termina en algo. ¿En una desgreñada? Sí, pero en el terreno geopolítico estamos hablando de un conflicto militar. Por eso es la desgreñada. No, mira, yo sí te anexaría a la OTAN, pero pues que ya ves que tienes broncas de corrupción. Sí, y luego pues tienes ese conflicto territorial. Oye, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Pues ahora estoy en conflicto ya armado con Rusia. Pero ya está endeudado. Claro.
pero ahora ya está endeudado, entonces ya tienen derecho a hacer un plan de pagos y tú tienes recursos, tienes cereales, tienes con qué pagarme, no te preocupes. Pues claro. Estás endeudado los próximos 500 años por un conflicto en el que yo te metí sabiendo que no te podía aceptar, pero tienes algo con lo que me puedes pagar. Ahora, volviendo a esta idea que te decía, ¿no? No te hagas. Es que te gusta la travesura. Ya sabías a lo que te metías y sabías los riesgos. Es que es lo mismo, Alba. O sea, también es cierto. No podemos decir que son del todo las víctimas en que los agarraron de tontos o los chamaquearon. No. A ver, en el caso de Georgia tiene años queriendo ingresar a la OTAN. Y es algo que no ha podido. Incluso ha mandado tropas a conflictos que no son suyos, para una organización a la que no pertenece. Y ni con todo eso lo han aceptado. Ahora, ¿tú crees que entrando en un conflicto lo van a aceptar? Pues menos. No, menos. Lo van a endeudar. O sea, lo que buscan es endeudarlos, que les deban. Vender armas. Su negocio es ese, vender armas. Y lo hacen muy bien, vean si no. Claro. En fin, bueno, esto es lo que estamos viendo hoy, amigos, en las declaraciones de un altísimo funcionario ruso hoy por la mañana. Vamos a ver en qué termina esta historia, que va para largo porque no comenzó ayer y tampoco va a terminar mañana. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.